Buenas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy estoy un día más con vosotros para poder compartiros la palabra que se encuentra en Primera de Samuel 18, versículo 10. Dice así la maravillosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la embadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Mira, mi querido hermano, aquí la palabra de Dios te va a hablar de Saúl. Saúl, hermano, rey de Israel. Servía, hermano, en el reinado de Jehová, en el reinado de Israel. Pero dice que un espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a Saúl y quiso matar a David y le tiró la lanza 2 veces porque tenía celos de David. Déjame hablarte, mi querido hermano, déjame decirte que Saúl estaba en el reino. Saúl tenía el reinado. Saúl, hermano, gobernaba en el reinado de Israel. Saúl tenía la corona. Pero David no tenía la corona. Pero David no tenía el reinado del trono de Israel. Déjame decirte que David tenía que tocar el arpa para apaciguar los demonios de Saúl. Saúl con la corona. Saúl se sentaba en el trono para reinar a Israel, pero estaba atormentado, pero estaba lleno de demonios. Y David tenía que tocar el arpa para calmar al rey Saúl. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, mi querida hermana, que Saúl tenía celo de David. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que el profeta Samuel le tenía cortado el reino, que le tenía cortado, hermano, su reinado por desobediencia a Jehová. Y Saúl sabía que quien tenía realmente que heredar la corona y el trono era David. Por eso Saúl quería matar a David. Déjame hablarte, déjame decirte que David no tenía corona, que David no tenía trono, pero quien tenía la corona, pero quien se sentaba en el trono era Saúl. Pero déjame decirte que David tenía que tocar para que Saúl se calmara, porque estaba atormentado. Hoy la divina y hermosa palabra te viene diciendo y te viene hablando que ¿para qué quieres tú una iglesia? ¿Para qué quieres tú un altar si no estás capacitada, si no estás preparada espiritualmente para administrar con la unción del Espíritu Santo? Porque el rey Saúl estaba en un trono,
se sentaba en un trono, pero estaba lleno de demonio. Estaba lleno de demonio. Y David no tenía trono, David no tenía corona, pero David estaba lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que David tenía que tocar el arpa para calmar los demonios de Saúl. Hoy la bendita palabra te viene diciendo, hoy el Señor te viene diciendo, ¿para qué te sirve a ti la corona de predicar la palabra? ¿Para qué te sirve a ti el ministerio que tú tienes de predicar la palabra si tú no estás en orden y perfecta delante de Dios? Si tú no estás limpia, si tú estás atormentada con los espíritus de fornicación y de lujuria. Sí, ¿para qué te sirve a ti la corona? ¿Para qué te sirve a ti el altar donde te estás subiendo a predicar si tú estás llena de demonio? ¿A qué le llamas tú congregación y a lo que le llamas tú iglesia? A personas que ponen la mano estando en fornicación, en desorden, practicando el pecado de fornicación sin estar en matrimonio. ¿A lo que le llamas tú congregación? ¿A lo que le llamas tú iglesia? Cuando tú has estado hablando en lengua manifestada con espíritu de fornicación. ¿A lo que le llamas tú iglesia? Si tú has estado hablando falsas profecías, ¿a lo que le llamas tú congregación y asistí a una iglesia, estando tú atormentada con espíritu de fornicación y de lujuria y hablando en lenguas diabólicas? ¿A eso le llamas tú santidad? ¿A eso le llamas tú ser iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, los miembros, las armas, los miembros de Cristo, las armas. Y las armas son las que aportamos las bendiciones dentro de la iglesia. Porque como tú recoja así, vas a dar. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa palabra. David no tenía la corona. David no se centraba en el trono. Pero él tocaba el arpa para calmar los demonios que tenía Saúl. Sí, mi querido hermano, y te voy a seguir hablando más a través de la divina y hermosa palabra. Primera de Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a las cuevas de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba
endeudado y todos los que se habían en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mira, mi querido hermano, David huyó de Saúl, porque Saúl lo quiso matar. Saúl, hermano, emprendió una búsqueda en contra de David para matar a David, porque los demonios y los celos de Saúl, hermano, corrían detrás de David. Déjame hablarte, mi querido hermano, déjame decirte que hoy la palabra te está diciendo que David se fue a las cuevas de Adulán. Mira que te está diciendo, dice en el versículo 2, dice, y se juntaron contra él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mira, mi querido hermano, ¿dónde edificó David la iglesia de Jehová? Mira donde te está demostrando hoy la palabra, donde David verdaderamente levantó el templo de Jehová, donde levantó, hermano, la escuela bíblica de Jehová. David, el gran guerrero de Jehová. David, el que le cortó la cabeza a Goliat. David, el que tenía el corazón conforme al de Dios. El guerrero David, hermano, huyó del endemoniado Saúl y se fue a las cuevas de Adulán. Y allí en las cuevas de Adulán, hermano, hizo un gran ejército de hombres guerreros, de hombres valientes, de hombres grandes. Y David allí, hermano, los enseñó a pelear, los enseñó a empuñar la espada espiritual. David allí los hizo hombres guerreros para pelear en la batalla de Jehová de los ejércitos. Allí David los enderezó, allí David los limpió, allí David los purificó, allí David los sanó de espíritu y del alma afligida, porque venían muchos afligidos corriendo y escapando de la justicia de Saúl. Sí, mi querido hermano, venían muchos endeudados que escaparon de las garras de Saúl, del temor de Saúl. Déjame decirte, mi querido hermano, que cuando David los cogió, hermano, David los instruyó, David los puso realmente, hermano, en la batalla de Jehová de los ejércitos. David los alineó, David le dio la visión espiritual por lo que tenían que pelear y guerrear. David le quitó las vendas a los que venían afligidos y endeudados, le quitó las cargas a los endeudados, le quitó la aflicción a los afligidos. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, déjame decirte, déjame hablarte, que aquí hay dos iglesias. Aquí está el trono del rey Saúl y aquí están las cuevas de Adulán. Déjame decirte, déjame hablarte, mi querido hermano, que la verdadera iglesia estaba en el desierto, estaba en las cuevas de Adulán, donde se encontraba el espíritu y la unción de Jehová de los ejércitos. La unción y el ungido allí era David, porque David era el que le tocaba la arpa a Saúl, para que Saúl se apaciguara de sus demonios, y el que estaba endemoniado y el que estaba atormentado en el reinado de Israel era Saúl. Déjame decirte, mi querido hermano,
déjame hablarte, que hoy la palabra te viene diciendo, que hoy el Señor te viene hablando, que David en las montañas, en las cuevas de Adulam, David en las altas montañas, en el desierto, en las cuevas de Adulam, era más hombre espiritual y más santo que Saúl, porque Saúl gobernaba en el trono, porque Saúl tenía la corona, porque Saúl estaba en la iglesia, porque Saúl estaba en el templo, pero estaba endemoniado, estaba atormentado, estaba, hermano, lleno de espíritu, de celo y de tormento. Pero David estaba en las montañas, estaba en la hendidura de las peñas, de las rocas, pero la unción santa estaba con David. David levantó una escuela bíblica en las cuevas de Adulam. Dime tú a mí dónde estaba verdaderamente la santidad de Dios. En Saúl, que estaba atormentado de demonios con la corona puesta y sentado en el reinado, en el trono, o estaba con David en las cuevas de Adulam, en las montañas, en las hendiduras de las peñas. Sí, David en las cuevas de Adulam, David en las montañas, estaba más ungido que Saúl en el trono, endemoniado y atormentado. ¿Dónde está la verdadera iglesia? No me hables de congregación, no me hables de lo que es una iglesia de Jesucristo, porque la verdadera iglesia de Cristo es donde van los enfermos y se sana, porque la verdadera iglesia de Cristo es donde van los enlutados y cantan cánticos de gozo y de regocijo. La verdadera iglesia es aquella donde ve el prójimo tirado en el suelo y lo levanta. La verdadera iglesia de Cristo es donde los paralíticos, como en el templo de la Hermosa, salen corriendo y alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, pero hoy vemos iglesias que están paralíticas, que están estáticas, que están enanas espiritualmente, que no hay sanidades, que no hay prodigio, que no hay milagro. ¿Por qué? Porque allí habita el espíritu de Saúl, el espíritu de tormento, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebelión, el espíritu de fornicación, el espíritu de lujuria. Sí, pero David en las montañas, en las cuevas de Adulam, salvaba almas, hacía grandes guerreros para Jehová de los ejércitos. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y lo que yo haga con esta Biblia, y lo que yo medite con esta Biblia, y lo que yo caste y recoja con esta Biblia, es lo que va a sembrar mi corazón y es lo que va a recoger tú. Porque si yo siembro malamente en los caminos del Señor, porque si yo siembro escasamente, voy a recoger malamente y voy a recoger escasamente. Según como es tu siembra, así es lo que tú vas a recoger. Porque si tú has sembrado fornicación, tú vas a recoger pecado. Porque si tú has sembrado viento, tú vas a recoger tempestades. Porque si tú has sembrado discordia, tú vas a recoger ira. Sí, sí, eso te dice hoy el Señor. Porque si tú siembras uva, tú no vas a recoger aceituna.
Porque si tú siembras uva, tú recogerás uva. Y si tú siembras espino, tú vas a recoger espino. Sí, mi querido hermano, eso te dice hoy la maravillosa palabra. Y te voy a seguir hablando un poquito más. Segunda de Samuel 6, versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y tomó David los escudos de oro que tenía los siervos de Adá-Ezer y los llevó a Jerusalén. Mira, mi querido hermano, aquí David fue y tomó el arca y la trajo a Jerusalén. Y la trajo, hermano, a la casa de Dios. La trajo al templo. Y Milca, que lo vio, que salió por una ventana y le echó los ojos que David venía danzando delante del arca, medio desnudo del cuerpo, y David danzaba, David botaba, David danzaba, David saltaba, David se la gozaba delante del arca de Jehová de los ejércitos. Pero Milca, su mujer Milca, lo miraba y decía: ¿qué tiene este loco? ¿No le da vergüenza cómo va desnudo enseñando el cuerpo delante de las doncellas? Pero Milca no sabía que lo hacía saltar y brincar a David era la unción, el regocijo del Espíritu Santo. Y David no podía aguantarse ni podía retener la unción del Espíritu Santo en David. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, sí, eso te está diciendo hoy la bendita y hermosa palabra. Versículo 20 dice: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo: ¿cuán honroso ha quedado David? Saliendo Milca a recibir a David, dijo: ¿cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Milca: fue delante de Jehová quien me fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Esto le dijo David a Milca. Cuando Milca le regañó y le reprochó a David que por qué David iba desnudo, haciendo la porca vergüenza delante de las doncellas de su reinado. Sí, mi querido hermano, dice: y volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo: cuán honroso
ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mirca: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Mira, mi querido hermano, mira, mi querida hermana. Aquí David estaba ante un espíritu, hermano, que no tenía el conocimiento de Jehová, que no estaba convertida Mirca, porque Mirca era una mujer mundana. Mirca era una mujer del reino. Mirca era una mujer del reino material, del reino terrenal. Mirca no estaba convertida a Jehová. Mirca era una mujer carnal. Mirca vivía por los deseos de la carne. Mirca vivía a través de los deseos de su carne. Mirca vivía a través de sus ojos. Mirca juzgaba por lo que veía sus ojos. Mirca no era una mujer espiritualmente. Mirca no estaba llena del Espíritu Santo. Mirca no vivía por el Espíritu. Mirca no vivía bajo la visión. Hoy la palabra del Señor te viene diciendo y te viene hablando que dentro de los tronos y de los reinados hay mujeres como Mirca. Dentro de las iglesias hay mujeres pastoras que son como Mirca, que son carnales, que no son espirituales, que solamente te juzgan según lo que ve su vista, pero viven bajo el pecado de la carne, vive en ceguera espiritual, vive bajo la lascivia y la lujuria del pecado de la carne. Sí, como Mirca, porque Mirca criticó y juzgó a David porque David estaba ungido, porque David venía lleno del Espíritu Santo de Jehová y David danzaba lleno del poder de la unción de Jehová de los ejércitos. Y a esto Mirca, hermano, no le agradó. Sí, déjame decirte, déjame hablarte, que hoy en día hay personas como Mirca, que no son espirituales y lo único que te sirven es de tropiezo, que son de tropiezo, que vienen a criticar y a murmurar del plan y del propósito y de la unción de Dios que tiene con los ungidos como David. Sí, mi querido hermano, sí, porque David danzaba ungido, porque David danzaba lleno del Espíritu Santo y de la unción santa. Pero Mirca lo criticaba y lo murmuraba con malos pensamientos, porque Mirca era una mundana, porque Mirca vivía bajo los deseos de la carne y bajo la visión carnal. Mirca no era una mujer espiritual como David. Y hoy hay personas, mujeres como Mirca, que critican de los ungidos como de David, critican de la unción de Jehová en los Davides. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana. Así que te dejo con esta maravillosa palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.